¿Verdad? Que estamos oyendo. Vamos a ir al libro, hermanos, de Josué. Josué capítulo 24. Este es un capítulo, hermano, muy conocido, ¿verdad? Donde podemos observar, hermanos, el discurso, ¿verdad?, de Josué a las tribus, a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, a sus oficiales y así a todo el pueblo, ¿verdad? Vamos a ir a Josué capítulo 24, versículos 14 al 17, hermanos. Josué, hermanos, capítulo 24, versículos 14 al 17. Y dice la palabra de Dios, hermanos: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios, Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Vamos a orar. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tus bondades y tus benditas misericordias. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y para siempre, Dios amado, es tu bendita misericordia. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que va a ser predicada, va a ser anunciada, y te pido, Señor, de que pueda hacer, mi Dios amado, ese efecto, Señor, en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, no pueda caer, Señor, en sacos rotos, sino que tu palabra es poder. Tu palabra es nuestra guía, Señor. Tu palabra nos transforma. Tu palabra nos ayuda, Señor Jesús. Que tu palabra sea, Señor, formando, Señor, ese siervo, Señor, esa sierva, Señor, en obediencia siempre a ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Hemos orado por la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, en esta ocasión, hermanos, Josué, él está dando, hermanos, finales instrucciones al pueblo. Ya era, hermanos, verdad, Josué de una edad bastante, hermanos, avanzada. Cuando él toma el liderazgo, igual, hermanos, era de una edad muy avanzada, ya no era un niño, ¿verdad? No era un joven. Y como a todos nos gusta, ¿verdad?, ese texto, ¿verdad?, muy hermoso, precioso, palabra del Señor. El Señor le dice a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces
y sea valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Es una promesa, hermanos, de parte de Dios para Josué, para la dirección, ¿verdad? Para, hermanos, el trabajo que el Señor le iba a encomendar. Y en esta ocasión, hermanos, Josué da un discurso de despedida. Y si usted ve, hermanos, los primeros versículos, dice que Josué, hermanos, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, dice, habitaron antiguamente al otro lado del río, y esto, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dice que a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres Abraham del otro lado del río y los traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Si usted se fija, hermanos, él está mencionando, ¿verdad?, a las tribus. Menciona, hermanos, de dónde vienen estas descendencias. Y luego, hermanos, el 4 dice: y a Isaac le di a Jacob y Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y luego dice: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en el medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron, Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Al final, dice, hermano, yo los introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Luego dice, hermano, que pasaron el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jebuseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué, dice, en vuestras manos. Si usted se fija, hermanos, Josué le está recordando, hermanos, al pueblo, ¿verdad?, las victorias que el Señor les dio, las victorias ganadas por el Señor, de adonde el Señor los sacó, de adonde el Señor los libró, de donde, hermanos, el Señor, pues, y ahora donde el Señor los tenía. Y esto es precioso, hermano, porque Josué les está mostrando al pueblo, está exaltando a Dios, pero a la vez, hermano, le está dando un gran recordatorio en este discurso, que de dónde el Señor los ha sacado, cómo el Señor los ha librado. Hermanos, muchos se levantaron en contra de este pueblo, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Señor permaneció firme en sus promesas, a sus pactos. El Señor, hermanos, cumplió su palabra. Y ahora Josué, hermanos, está tratando, ¿verdad?, de decirle al pueblo, a través de esta recordación, de que reflexionen y tomen la decisión, hermanos, que Josué ha tomado. Y ahora nos dice el versículo 14: por lo tanto,
o ahora pues temer a Jehová y servirle. Si usted menciona a Josué, hermano, menciona unas palabras que son muy importantes en la vida. Dice, servir a Jehová con integridad y en verdad, y quitad, dice, entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Hermanos, si usted recuerda, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos una predicación acerca, ¿en qué libro fue, hermanos? ¿En qué libro predicó nuestro hermano David Hernández el domingo pasado? En Malaquías, ¿verdad, hermano? Predicó en el libro de Malaquías y él mencionó algo, hermanos, muy importante. Mencionó la desobediencia de los padres. Mencionó de que el pueblo, hermanos, desobedecía al Señor y todas las consecuencias, hermanos, que había venido, ¿verdad?, acerca de la desobediencia, de lo que ellos habían hecho. Y entonces el hermano dijo, ¿verdad?, que hoy en día, hermanos, nosotros, dijo que no hay nada extraño hoy porque también la gente sigue, hermanos, ¿verdad?, desobedeciendo. Y si usted ve, él menciona estas palabras importantes. Dice, servirle al Señor con integridad y en verdad. Hermanos, la fidelidad a Dios, esto está mencionando este texto. La fidelidad a Dios se muestra, hermanos, con hechos. Y no solo, hermanos, de muy palabras. Muchas veces, hermanos, no hay integridad dentro de la persona. Y la persona, hermanos, no sirve, ¿verdad?, en verdad. Entonces, hermano, Josué había, hermanos, llegado al final de sus días. La comisión que el Señor le entregó, ¿de qué, hermano? De conquistar la tierra para el pueblo de Dios. Ya, hermanos, había sido cumplida. Es tan precioso ver, hermano, cuando el Señor le dice a Josué, Josué, yo te entregaré esta tierra. Van a pasar, pero yo antes, le dice, yo necesito algo, Josué, de que todos, le dice, se examinen. Hermanos, para obtener una victoria en el Señor, para tener, hermanos, una victoria, y en nuestro caso, hermanos, nosotros vamos de camino al cielo. Para entrar al cielo, hermano, también se necesita servirle al Señor con integridad y en verdad. Para entrar al reino de los cielos. El pueblo, hermanos, había entrado a la tierra prometida. Nosotros, hermanos, vamos para la tierra donde el Señor habita, ¿verdad? Vamos para su reino. Pero mientras estemos nosotros aquí, hermanos, debemos servirle al Señor con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros, hermanos. Muchas veces quizás no vamos a tener, ¿verdad?, así como tenían los amorreos, tenían a su Dios. Ahora, hermanos, los dioses, los ídolos están, hermanos, en nuestro corazón. Hermanos, y ha sido varias décadas, hermanos, de perseverancia. Desde que había conocido a Moisés en Egipto, ahora él era su sucesor. Ustedes saben, hermano, que ¿quién quedó de sucesor de Moisés? Josué, ¿verdad? Él fue el designado a tener esa tarea, por el cual el Señor, hermano, había cumplido la promesa de entregarle la tierra, y en esa tierra dice, hermano, que había abundantes bendiciones. Sabiendo, hermano, que su tarea estaba terminada y que ya le quedaba, hermano, poco tiempo de vida,
decidió, hermanos, confrontar al pueblo. Y aquí vemos, hermanos, que desde el versículo 1, él está confrontando al pueblo. Y vea, hermanos, que dice que él reunió a todas las tribus de Israel y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces, sus oficiales, y los hizo, dice, presentarlos delante de Dios. Hermanos, Josué decidió confrontar al pueblo para que tomaran una decisión sobre su actitud ante Dios. Los años, hermanos, ya habían pasado y claramente el Señor les había entregado lo que les ofreció, porque Dios, hermanos, Él no miente, ¿verdad? Él, hermanos, sus decretos ya están establecidos. Sus promesas, hermano, el Señor ya las hizo, y Él dice, hermano, que su palabra se cumplirá. Y eso es bueno, ya les había entregado lo que les ofreció. Pero el pueblo, hermanos, continuaba sin tomar una decisión definitiva sobre a quién le servirían, leales. Nosotros, hermanos, solo podemos tener lealtad, ¿verdad? O estamos leales a Dios, o estamos leales, hermanos, ¿verdad?, a este mundo. Y este mundo, hermanos, es controlado ¿por quién? Por el maligno. Una fuente, hermanos, no puede dar de dos aguas. Solo podemos tener un amo, hermano, en nuestra vida, un Señor. Tenemos al Señor, o aquel, hermano, que gobierna, ¿verdad?, este mundo. Entonces dice, hermano, que reúne a su pueblo, y no era posible, hermano, que las cosas siguieran así. El pueblo estaba, hermanos, en total desobediencia. Habían deseado su corazón lo que las otras naciones hacían, hermanos. Ese es el problema, hermanos, y esto se ve. Nosotros vemos, hermanos, en los tiempos de Abimelech, el problema, hermanos, era que ellos deseaban, hermanos, lo que los demás tenían. El Señor le había dicho al pueblo, hermano, que en esta travesía no fueran a abrazar, hermanos, las costumbres, no fueran a idolatrar, hermanos, a los falsos dioses, sino que la lealtad. Por eso el Señor les está pidiendo integridad, hermanos, servirle con integridad y en verdad. Nosotros, hermanos, no podemos decir, bueno, ¿verdad?, un tiempo le sirvo al Señor y otro tiempo no le sirve. Hermano, usted no fue puesto en esta iglesia solo para que venga a observar. Usted fue puesto en esta iglesia, el Señor le trajo a esta iglesia para que usted sirva al Señor. No para que solo seamos, hermanos, simplemente espectadores. Hay tantas cosas, hermanos, en que podemos servirle al Señor, y en lo que estamos sirviendo al Señor, el Señor pide, hermanos, integridad y en verdad. Pide una verdadera adoración, pide una lealtad, hermanos, de nosotros hacia Dios. Y por eso, hermanos, en esta ocasión Él reúne a todo el pueblo y los exhortó, hermanos, para que tomaran una decisión definitivamente. Y ahora vemos, hermanos, el primer punto, la importancia de tomar una decisión con relación a Dios. Dice, hermano, que ya reunido el pueblo, Josué, hermano, les hizo ver que no podían seguir por la vida a lo que el tiempo les diera. Como nosotros, hermanos, ya no andamos, ¿verdad?, por vista, sino que por fe. Así así caminamos hoy. Y era necesario, hermano, que definieran cuáles serían los valores que gobernarían sus vidas. Muchas veces, hermanos, lastimosamente en esta vida encontramos una palabra, ¿verdad?, de integridad y verdad. Y esto, hermanos, son los valores que gobernarían sus vidas.
Las personas, hermanos, que no tienen claridad de las cuales son los principios que debemos tener, hermanos, que rigen su vida, se quedan expuestas a ser llevadas, hermanos, de un lugar a otro, sin que apenas, hermanos, se den cuenta. Ahora, hermanos, que ya habían recibido la tierra prometida y que Josué terminaba su vida, les confronta, hermanos, y les dice: ahora ustedes entréguense al Señor, sírvanle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo, dice. ¿A quién, hermanos? A Jehová. Sirvan solamente al Señor. Vean, hermano, cómo Josué fue firme en animar al pueblo, en exhortar al pueblo a que decidieran de una vez por todas ser fieles únicamente, hermanos, al Señor. Y eso, hermanos, incluía renuncia a los dioses a los cuales habían servido sus padres. No era posible, hermanos, de que el pueblo quería que el Señor lo guardara, que el Señor les guiara, que el Señor les diera lo necesario, pero cuando ellos ya Dios les había dado, hermanos, las cosas, ellos venían, hermanos, y se corrompían. Ellos venían, hermanos, y verdad ya adoraban las costumbres que los demás hacían. Y por eso Él les dice, hermanos, verdad, que renuncien a esos dioses. Muchas veces, hermanos, como le digo, verdad, la desobediencia de los padres también, hermanos, trae consecuencias para los hijos. Un padre, hermano, que no está decidido a servirle al Señor, ¿qué cree usted, hermano, que va a enseñar a su hijo? Que las cosas de Dios, así como a él no le importan las cosas de Dios, tampoco a su hijo él está enseñando a través de su ejemplo que las cosas de Dios tampoco son importantes. Así que, hermanos, si usted como padre o madre, usted no está modelando la verdadera fe, usted no está modelando lo que es primordial, hermanos. Aquí no se trata de que nosotros digamos, bueno, hermano, entonces nos olvidamos de nuestra familia. En la vigilia pasada, hermanos, fui invitado a predicar, pero el primer hermano que predicó mencionó acerca, hermanos, de la mujer, hermano, que sacaba agua del pozo. ¿Quién era, hermanos? La samaritana. Y esta mujer, hermano, le decía al Señor: nosotros, ¿verdad? Tenemos donde adorar, tenemos la ley. Hermano, tenían la ley, tenían donde adorar, pero cómo ella vivía, hermano, mal. Imagínense, hermano, cuántos maridos tenía. Había tenido 5. Y todavía le dice el Señor: y el que tenés tampoco es tu marido, le dice. Hermano, imagínense la forma en cómo ella adoraba. ¿Cómo adoraba? Dice: nosotros tenemos donde adorar, nosotros tenemos la ley. Y le dice el Señor: sí, tienes la ley, pero también tenés marido, ¿verdad? Imagínense la forma en cómo adoraba. Y cómo, hermano, muchas personas hoy en día quieren adorar al Señor, teniendo, hermano, un cajón lleno, hermanos, de ídolos. Y en medio de todos esos ídolos, que también esté ahí el Señor. Eso no es posible, hermanos. No podemos, como le digo, servir a los señores. No podemos estar amando al mundo y al mismo tiempo, hermano, estar diciendo que amamos a Dios. Porque si amamos, dice Juan, el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ama el que no está en Dios? Juan lo dice: los deseos de su carne.
¿Qué más, hermano, aparte de los deseos de la carne? Dice Juan, los deseos de los ojos. ¿Qué más dice Juan? Y la vanagloria de la vida. El hombre, hermanos, acuérdese, hermano, que nosotros vivimos en un mundo descristianizado. Vea usted hoy, hermano, las personas, las decisiones que están tomando. De la vez pasada comentábamos, hermano, de una persona, ¿verdad?, que se practicó a sí mismo la eutanasia, ¿verdad? Y hoy vemos también, hermanos, ahí yo lo mandé al grupo, una persona, ahí se ve joven, hermano, llena de vida, pero a causa de la tristeza, ella misma se asiste, ¿verdad?, a una clínica. ¿Por qué? Porque ya no quiere, hermanos, vivir. Vea cómo está el mundo, hermanos, hoy en día. Y en este mundo es que nosotros estamos. Y en medio de ese mundo, hermanos, donde, hermanos, la juventud está descarriada totalmente. Hoy tenemos una juventud, hermano, que no conoce del Señor porque sus padres no le han enseñado del Señor. Hoy tenemos, hermano, los valores, hermano. La gente a veces quiere educarse para poder vivir en paz, y ni esas situaciones, hermano, ya no se respeta ni eso. Entonces ve, hermanos, estamos en un mundo influenciado por el enemigo, y en medio de ese mundo, hermanos, el Señor nos manda a que nosotros seamos leales a Dios, seamos íntegros delante del Señor y que le sirvamos, hermanos, en verdad. La gente, hermanos, llama amor a cualquier cosa, pero no es así. La gente llama, hermanos, amor a los deseos de la carne, deseos desordenados, pasiones desordenadas. La gente ve lo que mira, hermano, lo quiere, lo desea. Lo ven, hermano, con esa mala óptica de su ceguedad espiritual. Y la gente, hermano, confía, como Juan mismo lo dice, ¿verdad?, la arrogancia de la vida. En lo que la gente tiene, en eso confía, hermano. Ve, hermano, cómo el corazón, hermanos, está lleno de una fábrica de ídolos. Imagínense, en esta ocasión la mujer, hermanos, amaba tener muchos maridos. Y le dice al Señor mismo, tenemos la ley, y la ley que les regía, hermano. Imagínese usted, ella estaba infringiendo la ley del Señor, y por causa de eso merecías, hermano, ser apedreado. Es terrible, hermano, ver, ¿verdad?, este caso. Y aún las personas, hermanos, ¿verdad?, no quieren servir al Señor con integridad y en verdad, porque tienen prioridades. Porque su prioridad muchas veces, hermano, es su trabajo. Y eso habló el hermano el domingo pasado. ¿Acaso, hermano, nosotros nos vamos a presentar delante del Señor como nosotros queremos? ¿Acaso vamos, dice, y le vamos a presentar un animal enfermo, hermanos, al Señor? Y estas personas le estaban llevando animales enfermos, hermanos. No tenían integridad, no tenían sinceridad para hacer las cosas. Pensaban que Dios no sabía, pensaban que Dios, hermano, no estaba viendo lo que ellos estaban haciendo, presentando animales enfermos delante de Dios. Y el Señor les dice, anda y presentale eso a tu príncipe. Hermanos, hoy en día, como le digo, las personas no sirven al Señor con integridad y en verdad, pero en sus trabajos, al patrono, a él sí se le tiene que servir, porque si no, para afuera, hermano. No, hermano, pero es que en mi trabajo, ¿verdad?, ahí estoy recibiendo remuneración, y en la iglesia no me dan nada por llegar. Y lo que el Señor le ha dado, la salvación que el Señor le ha dado, ¿acaso Él no es digno, hermano, de nuestra lealtad? ¿Acaso Él no es digno, hermano, de que el Señor ha muerto, murió en la cruz, hermano, resucitó
para darnos, hermanos, salvación. ¿Acaso eso no debería ser motivo, hermanos, de agradecimiento y que nosotros seamos leales al Señor? Vea usted, hermano, el caso esto de los leprosos. Decía, hermanos, una parte de la ley del Señor que solo Dios podía sanar de lepra. Hermanos, imagínense la vida de estas personas cómo era. Si tenían familia, la dejaban. Si tenían alguna casita, la tenían que dejar. Ya no podían convivir con las personas. Si tenía bienes, tenía que dejarlos, hermano, e irse para los leprosarios, allá donde estaba la gente excluida, sola, sin afecto, hermano, sin amor de nadie, muertos en vida. Nadie podía acercarse a ellos, y ellos muchas veces, hermano, por la necesidad que tenían del hambre, bajaban a la ciudad quizás en busca de alimento. Y tenían que ir diciendo inmundo, imagínense, hermano, inmundo, inmundo, inmundo. Y se presenta uno delante del Señor y le dice, si quieres, puedes limpiar. Y le dice el Señor, si quiero limpiar. Y esto fue asombro, fue evidencia, hermano, para los judíos en el templo, porque se les había olvidado que solo Dios, hermano, podía sanar. Ese Dios, hermano, que quita la lepra, también quita esa lepra espiritual. Y en una ocasión el Señor sanó a 10 leprosos, 10 enfermos, hermano. Pero solo 2 fueron agradecidos. Y los demás, hermano, ¿ve usted? ¿Cuántas veces, hermano, el Señor a nosotros nos ha dado otra oportunidad para poder servirle? Pero nosotros lo que preferimos, hermanos, es vivir una espalda de vida de espalda al Señor y no ser íntegros en nuestro servicio y hacerlo en verdad. Ve, hermano, cómo nuestro corazón está siempre inclinado, hermanos, a las cosas. Hermano, hoy en día, si usted se fija, muchas personas ponen demasiados pretextos, hermano, para servirle al Señor, para adquirir compromiso. Y el Señor está diciendo servir con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales le sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. ¿Cuáles son los dioses, hermanos, que posiblemente hoy tienen nuestro corazón? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién le servimos más que a Dios, hermano? Porque nadie puede decir, mire, hermano, yo estoy exhausto de servirle al Señor. Estoy cansado y merezco, hermano, ¿verdad?, un fin de semana allá en la playa, porque mire, estoy cansado. He trabajado tanto en la obra del Señor, he evangelizado, me he asoleado, me he desgastado mi voz predicando. Si muchas veces, hermano, lastimosamente, en el templo a veces ni la limpieza se quiere hacer. Ni en eso, hermano, en ese servicio no queremos ser íntegros. Y salimos, hermano, con excusa, ¿verdad? Siempre excusándonos. No, hermanos, es tiempo de decidir. Es tiempo, hermano, que nosotros seamos ejemplo para una generación que viene. Es tiempo, hermano, que los padres reflexionen y vean, hermanos, lo urgente, hermano, lo peligroso de que es tener ídolos y servir a los ídolos. Es tiempo, hermano, de despertar y marcar, hermanos, la diferencia, hermanos, entre los ídolos y el Dios vivo. Cada persona, hermano, debe decidir en algún momento de su vida qué hará con su relación con Dios. Y por eso Josué les está diciendo, hermano, el momento para Israel había llegado, hermano, decidir. Y ahora Él les dice, hermanos, en el versículo 15,
Si mal os parece servir a Jehová, mire las palabras, hermano, que está usando Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Esta fue la decisión de Josué, hermanos, y su familia. Vemos de parte de Josué, hermanos, podemos ver, hermanos, la integridad de Josué. Podemos ver la verdad que Josué, hermanos, practicaba. Por eso Él les dice, ¿verdad? Vemos esa firmeza al pedirle, hermanos, una resolución al pueblo, que se basaba, hermanos, en el mismo que ya había tomado su decisión. Pero si ustedes, le dice, les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus padres o sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, les dice Josué, mi familia y yo serviremos ¿a quién? Al Señor, a Jehová. La decisión, hermanos, de Josué, ¿cuál era, hermanos? La de servir al Señor. Ahora, preguntémonos un momento, hermano. ¿Yo le estoy sirviendo al Señor? Así como Josué, hermanos, se planta firme, así se planta usted ante este mundo, ante las ofertas de este mundo, ante los deseos, hermanos, de los ojos. Nos plantamos así cuando se nos dice, hermano, hoy hay un culto, pero nosotros en vez de ir al culto nos vamos para otro lugar, hermano, y perdimos esa comunión con el Señor cuando el Señor estaba aquí esperándonos, hermanos. Nos plantamos así, hermano, pero mire, yo le agradezco su invitación, pero este día hay culto del Señor y tengo que ir a servir. Tengo que ir a darle mi adoración al Señor. Tengo que ser leal al Señor. Mire, el culto a lo mucho a veces dura 2 horas y media. Luego voy a tener más de 18 o 17 horas para que podamos platicar, que podamos ir a tomarnos un café. Imagínense, hermano, más de 18 horas que podemos decidir en qué las vamos a dedicar. Pero nuestra lealtad, nuestra integridad, hermano, debe ser en verdad al Señor. Usted ve, hermanos, cómo era la decisión de Josué. Firme. Mi casa y yo, le dice, serviremos al Señor. Hermano, y esto es lo que él había hecho en toda su vida. Pero aunque las cosas, hermanos, eran así, él no quería forzar al pueblo, hermanos, en su decisión. Por eso les dijo que ellos, en este sentido, como les dicen, tenían la responsabilidad, hermano, enfrente de ellos. Por eso él les dice, ¿a quién van a servir a Dios? ¿Van a servir a Dios o van a servir a los dioses? Porque si a ustedes les es gravoso, les es cargoso servir a Dios con integridad, con verdad, sirvan, le dice, a los dioses, a quienes sirvieron sus padres. Hermano, ve, Él no nos está forzando, Él les está diciendo las promesas del Señor. Lo que Dios hizo fue esto, esto y esto. Ahora ustedes, ¿a quién le van a ser leales? ¿A los dioses?
Hermano, ¿a quién yo le voy a ser más leal en esta vida que Dios me ha dado? ¿A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida? ¿O le voy a ser leal a Dios? Medite bien, hermano, en su respuesta hacia Dios, no hacia mí. Nuestra respuesta, hermano, debe ser hacia Dios, porque Dios conoce, hermano, nuestro corazón. ¿A quién, hermano, le estamos dedicando nuestra vida, nuestro tiempo? ¿Por quién nos estamos desgastando? Porque usted ve hoy en día, hermanos, las personas dicen y dicen, hermano, yo hubiera deseado llegar joven al Señor. ¿Y para qué hubiera deseado llegar joven al Señor? Para poderle servir, dice. Hoy ya no puedo, dice. Ve las cosas que pasan, hermano. Pero cuando estaba joven, usted debe haber escuchado, hermano, que alguien le dijo, aprovechar tu juventud al Señor. Trabajarle al Señor. Porque después van a venir esos días, hermano, donde vamos a poner excusas para servir al Señor, pero jamás, hermano, vamos a poner excusas para los deseos de la carne. Jamás vamos a poner excusas para los deseos de los ojos. Es raro, hermano, como Josué, el que se para firme, hermanos, y decide servir al Señor, él y su familia, hermanos. Ve la gran responsabilidad, hermanos, que nosotros tenemos. No solo se trata, hermanos, de cumplir un horario. Se trata de ser leales al Señor y servirle con integridad, servirle con verdad. Porque Juan dice que aquel que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todos los deseos, todos estos deseos, hermano, toda la vanagloria, no proceden de Dios, sino del maligno, dice Juan. Ve, hermanos, cómo nosotros debemos reflexionar, amado iglesia. Ya no es tiempo, hermanos, de que nos presentemos delante del Señor como se estaban presentando estas personas, sino de que seamos leales al Señor. Ellos, hermanos, no querían ser fieles al Señor. Podían servir a cualquier otro ídolo de las naciones, pero eso, hermanos, no alteraría en nada la decisión que Él ya había tomado. Ustedes, les dice, pueden servir a quienes quieren, pero yo, les dice, y mi casa, serviremos al Señor. Hermanos, ¿a quién usted ha tomado la decisión de servir? De serle leal. Pero examinémonos, hermanos, si en realidad estoy siendo leal al Señor. Estoy siendo sincero con Él. Las decisiones, hermanos, que se toman con relación a Dios no deben ser influenciadas por lo que los demás decidan. Aunque todo el mundo piense de manera diferente, aunque el mundo, hermano, está descristianizado, el mundo no ama a Dios, el mundo no respeta a Dios. Quien es fiel únicamente, hermano, al Señor, lo seguirá siendo, hermano, sin dejarse influir por nada de este mundo, ni por los deseos de la carne, ni por los deseos de los ojos, ni por las arrogancias de la vida. No se deja influir por nada. Él ha tomado, hermano, su decisión firme de seguir al Señor todos los días de su vida, de vivir para la gloria del Señor. Hermanos, si el Señor a nosotros ahora nos ha hecho libres, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado, ¿por qué no seguirle todos los días? ¿Por qué no ser leales al Señor? ¿Por qué no amarle? Si el Señor dijo, hermanos, que Él nos daba 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con toda tu mente, con todo el corazón, con todas tus fuerzas. Eso, hermano, lo que el Señor está dando es un imperativo. Deben amar al Señor.
Hermano, estamos amando al Señor a pesar de todos los demás, a pesar de los montón, hermanos, de ídolos, a pesar, hermanos, de la filosofía de los hombres, a pesar de todas las ideas que hoy se nos están queriendo meter, hermanos. A pesar, hermanos, de que alguien le diga a usted, mire, ¿y para qué va a la iglesia? ¿Para qué vas a ir hoy al culto? Mejor quédate en tu casa, miremos una película o vayamos, ¿verdad?, a un parque. Ahí deja a esos que estén ahí en la iglesia. ¿Para qué vas a ir? Mejor vamos a pasear. Usted, a pesar de eso, usted le es leal a Dios, hermano. De todas esas ideas, hermanos, que nos dicen de ir en contra de Dios. Vea, hermanos, cómo Josué permaneció leal al Señor. ¿Por qué Josué no se contaminó, hermano? ¿Por qué Josué no se inclinó ante los otros dioses? Porque este hombre, hermano, conocía y había visto lo que Dios había hecho. Y nosotros, hermano, hemos visto la misericordia de Dios. ¿Por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no amarle? ¿Por qué, hermano, no servirle si Él ha sido bueno con nosotros? ¿Quién se ha entregado en la cruz, hermano, por usted y por mí? Cristo. Nadie más, hermano, ha hecho eso, y esa es la más muestra grande de amor de parte del Señor hacia la humanidad. Pero nosotros, hermanos, muchas veces no somos leales al Señor. No le cumplimos al Señor. Y cuando estamos en el momento de la angustia, de la prueba, hermanos, nosotros le prometemos tantas cosas al Señor. Nosotros le decimos, Señor, mira, si me sanás, si me librás de este problema, si me sacás de esta situación, Señor, yo te voy a servir. Pero cuando ya somos librados, rescatados en la misericordia de Dios, hermanos, se nos olvida. Se nos olvidó. Fíjense, hermano, que esto es como los reos, los que están privados de libertad. Allá adentro, hermanos, llegan a predicar. Es terrible, hermanos. Dicen que es terrible estar preso en un penal. Imagínense cuando los sacan a ellos, hermano, un ratito, ¿verdad?, a que vayan a trabajar. Los que andan ahí de amarillo, se les salen los ojos viendo a la gente, ¿no? Van pasando en un lugar, hermano, y como que nunca han visto, porque adentro están encerrados. Entonces, ellos, hermano, cuando llega una iglesia, llega el predicador, hermano, ellos todos se van a sentar, porque adentro, hermanos, cualquiera se hace cristiano, porque quiere salir. Pero el detalle es, hermano, cuando ya está afuera, si esa misma lealtad, hermano, que él le hacía ver a los otros reos, porque hay otros que no quieren nada de Dios, hay otros que se burlan de los que van a escuchar la palabra de Dios, a saber si esa lealtad, hermanos, al salir afuera, así sigue. Al ver que, hermanos, cuando nosotros salimos de un hospital y le dijimos, Señor, si tú me libras de la muerte, yo te voy a servir. Se hacen promesas, hermanos, pero no se cumplen. No hay integridad, no hay verdad muchas veces, hermanos, dentro de las personas. Josué, hermano, permaneció firme al Señor, permaneció firme, hermanos, ante los ídolos de las naciones. Eso no alteró en nada, hermanos, su fidelidad al Señor, su amor al Señor. Hermanos, él no fue influenciado por nadie.
Aunque todo el mundo piense, hermanos, de manera diferente, quien es fiel al Señor lo seguirá haciendo, sin dejarse influir, sin dejarse meter ideas en su cabeza, sin dejar, hermanos, que le metan cizaña. Se trata, hermanos, de convicciones personales con las que no podemos jugar, hermanos, en la eternidad. ¿Para dónde vamos? Al morir, hermanos, ¿dónde queremos ir? ¿Estar con el Señor o estar en perdición perpetua? Como último punto, hermanos, vemos la respuesta del pueblo. Ante la exhortación de Josué, qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que siempre hay un remanente que quiere amar al Señor. Qué bueno que hay personas, hermanos, que a pesar, hermanos, de tantas cosas, quieren servirle al Señor, quieren amar al Señor sobre todas las cosas. Y ahora vemos, hermanos, el pueblo, la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Mire, hermanos, luego, ¿verdad?, de Josué, de esta fuerte exhortación, el pueblo responde de inmediato. Y en otra versión de la Biblia, hermanos, ellos le dicen: Josué, eso jamás pasará. Jamás eso pasará, Josué. Nosotros no vamos a abandonar al Señor por servir a otros dioses. Ve, hermano, la respuesta fue rápida y contundente. Pero lastimosamente, hermanos, era solo una respuesta emocional. Muchos, hermanos, damos a veces ese tipo de respuesta. Nos emocionamos, hermano, al ver, ¿verdad?, que quizás vamos a servir al Señor. Nos emocionamos al ver que otros, hermanos, le están sirviendo al Señor. Hermano, no vivamos de emociones. Que nuestras emociones, hermano, no nos traicionen. Que nuestra emoción no te lleve, hermanos, a desobedecer al Señor. Por eso ve, hermano, Dios permanece firme, permanece leal, porque Dios, hermano, no es un ser sentimental como nosotros, que tiene emociones, hermano, de que hoy está contento, mañana está triste, después está enojado. No es así, hermano. Y por eso, hermanos, lastimosamente solo fue emocional. ¿Por qué, hermano? Porque muy pronto nosotros podemos decir, hermanos: el Señor, si tú me sacas de esta celda, ¿verdad?, de este penal, yo te voy a servir. Si tú me sacas de esta camilla de hospital, yo te voy a servir. Si tú me sacas de este problema, Señor, yo voy a adorar tu nombre. Pero cuando ya salimos de esa situación, ¿qué nos delata, hermano? Nuestras conductas. Nuestras conductas, hermano, demostrarán lo verdadero o lo falso. Y en este caso, hermano, las conductas de ellos demostrarían que solo se trataba de palabras. No solo, hermanos, más adelante abandonaron al Señor. En el libro de Jueces, cada quien vivía como le parecía, hermano. Como que no existía la ley del Señor. Hermano, y esto es lo terrible, que el Señor habla en el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 7, dice que muchos, hermanos, el Señor le estaba hablando a aquellas personas, hermanos, que están dentro
de las cosas espirituales. Y muchos dicen, hermano, que llegarán y le dirán, Señor, Señor. Y el Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos le dirán, Señor, pero yo llegaba a los cultos. Señor, yo llegaba a los cultos de oración, yo llegaba a los cultos de damas, yo llegaba a los cultos de enseñanza, yo iba a visitar a los enfermos, yo iba a evangelizar. Yo a veces llegaba los domingos. A veces, dice el hermano, llegaba los domingos. Y el Señor dice que les dirá, hermanos, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra original, hermanos, que está usando ahí el Señor, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Apartados de mí sin ley, le dice. Sin ley. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos, hermanos, decir que amamos a Dios y con nuestras acciones, con nuestra conducta, estamos denotando lo contrario. No, hermanos, no podemos vivir de esta manera. Estas personas, hermanos, se apartaron, no solo abandonaron al Señor, sino que además sirvieron con toda devoción a los ídolos. Vea, hermano, usted en Semana Santa. Allá anda la gente, hermano, lo más terrible es que en el mundo, en los hermanos, ahí se burlan, ¿verdad? Allá andan, dice, asoleándose, allá andan pelándose las rodillas, allá andan haciendo esto, lo otro y lo siguiente. Y nosotros, ¿dónde estábamos, hermano, en Semana Santa? ¿Dónde estábamos, hermanos? Estábamos en el templo orando, pidiendo al Señor, estamos evangelizando. No, hermanos. Muchas veces nosotros también, hermanos, nos comportamos mal. Estas personas dicen que con toda devoción, hermanos, servían a los ídolos. La fidelidad de Dios, hermanos, debe mostrarse en la conducta diaria, hermanos, porque el Señor está diciendo servirle con integridad y en verdad, dice. Entonces, con nuestra conducta diaria, cómo nos presentamos delante del Señor, hermano, todo lo demás serán solo palabras que no tienen valor. Es necesario, hermano, pagar el precio. Es necesario, se paga un precio por servir al Señor. Y si usted, hermano, no lo está pagando, hermano, examínese. Es necesario pagar el precio por la decisión que se toma. Hermanos, al igual que este pueblo de Israel, que llegó el momento de decidirse, también, hermanos, diariamente nosotros, nuestro momento también ha llegado. Aquí, hermanos, el Señor nos ha puesto a nosotros para que sirvamos. No nos ha puesto, hermanos, para, como le decía, para que seamos espectadores. No nos ha puesto para que solo vengamos y alguien venga y nos sirva, ¿verdad? Porque recuerde que el Señor, siendo Dios, hermano, vino, puso sus pies en la tierra, hermanos, sanó a muchos enfermos, tomó a los niños, ayudó, hermanos, a los que estaban en pecado, sanó a muchos enfermos. Y aparte de eso, hermanos, el Señor le lavó los pies a ellos. Y el Señor les dijo, ejemplo les he dado. Dios, hermano, Dios, esto es lo que más me sorprende, que Dios, el que nos creó, nos estaba dando ejemplo, hermanos, de servicio. ¿A quiénes? A su creación, al barro, hermanos. Le estaba Dios dando, hermanos, esa fiel muestra, hermanos, de servicio, de amor hacia los suyos.
Y así mismo, hermano, nosotros, este momento también ha llegado. ¿Qué decisión, hermano, tomarás? ¿Será firme? ¿Seremos firmes, hermanos, en nuestro deseo de servir a Dios, como Josué y su familia? ¿Será firme, hermanos? A pesar de que su familia no quiera de Dios. A pesar, hermano, de que su misma familia le dice: ¿para dónde vas? Los que no son creyentes. A pesar de eso, hermanos, a pesar de que tus amigos, tus amigas te quieran influir ideas, hermanos, ¿seguirás firme a Dios? ¿O te conformarás, hermano, con solo las palabras como lo hizo Israel? Sí, amén, hermano, le vamos a servir al Señor. Mire que si yo, ¿verdad?, me he entregado el todo por el Señor, pero cuando hay que presentarnos, hermano, hoy, hermano, es el día en que debemos afirmar nuestros votos al Señor, nuestro compromiso al Señor. Y si nosotros, hermanos, estamos faltos de esto, de lealtad, de sinceridad, de integridad, para poderle servir al Señor, hermano, abogado tenemos para con el Padre. Vaya nuevamente a la cruz, arrepiéntase y pídale perdón al Señor, para que el amor de Cristo sea derramado en nuestros corazones. Y sométase a la voluntad de Dios, para que usted y yo, hermano, podamos tener vida eterna. Sométase a Dios, hermanos, antes que a los hombres. Sea leal a Dios antes que a los hombres. ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios, hermanos? No dice su palabra. Así que, hermanos, examinemos nuestra vida, nuestros corazones, a quienes estamos sirviendo con integridad y en verdad. Recuerde lo que Dios ha hecho, nos ha librado de la cruz. Demos gracias a Dios, Padre y buen Dios. Te damos gracias, Señor, por lo bueno, Señor, que tú has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti, a vivir, Señor, con integridad, a servirte en verdad, y no solo de palabras, Señor, sino comprometernos, Señor, a ti, ser leales a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo. Te pido por la vida de los hermanos. Ayúdanos a que te sean leales, a que permanezcan firmes, Señor.